Hola, mi nombre es Jonathan Bagativa Sastre, soy estudiante de licenciaturas en Educación Física, Recreación y Deporte y en este caso voy a abordar un tema de la asignatura Desarrollo Social Contemporáneo. Entonces voy a compartir unos hitos importantes a lo que pues compongo todo lo que tiene que ver con historia en la parte del texto que se llama Visiones de Desarrollo en el Capitalismo. Entonces lo empiezo a abordar en la manera en que las cosas no pueden estar como se ven y visionar es buscar las formas de llegar a un objetivo, que este puede ser, puede estar reflejado individualmente o también puede ser común. Puede ser un líder, un presidente o puede ser la comunidad, un objetivo común de todas las civilizaciones. Entonces en este caso visionar es tener un crecimiento, en este caso económico, en el cual el dinero para mí es lo más importante y podría ser el poder de todo. Digamos, la causa más importante de todo. ¿Por qué? Porque si este se llega a tener, ya no nos preocuparíamos por saber qué podríamos hacer, sino cuánto podría costar. Y en este caso, pues todo sería muchísimo más fácil. Bueno, entonces en este orden de ideas empiezo a señalar para mí el inicio que fue donde se empezó a dividir, por decirlo así, los mandos y pues en este caso el mundo. Y fue donde en el siglo XVI, entre metrópolis y las colonias, esto implicó una brecha profunda en la que los países civilizados y los bárbaros empezaron a tomar sus espacios y sus lugares. Digamos que ya cada uno empezó a tener la iniciativa de hacer cualquier cosa. Entonces, en los siguientes siglos, como en el siglo XIX y en el siglo XX, esto se expande. Y ocurre el neoliberalismo económico, a lo que yo podría decir que es una idea que inició brevemente por alguna circunstancia de que simplemente tocaba avanzar, pero en este caso cuando ocurre esto, el ambiente cambia. El ambiente cambia y es donde esto empieza a consumir todo lo que se le pase o tenga camino en la humanidad. Entonces empezaré a hablar de un desarrollo económico de un pueblo, lo que hicieron, lo que trataron de hacer para poder de esta forma crecer en este tema económico. Entonces digamos que el primer hito importante es que en el siglo XVI, durante la época del descubrimiento, en 1533, las monarquías de España y Portugal empiezan de alguna manera como a repartir. Y esto ocasionó que también se llamara como el Nuevo Mundo, donde surge la idea de explotación de los recursos y de esta forma era un beneficio poder tener neutralizados pues todo lo conquistado para luego obtener sus riquezas y de esta forma tratarlas para luego convertirlas en un producto. Y pues por esta razón la soberanía empieza a tener como una escala un poco más alta, pues porque ya no era simplemente lo que ellos tenían, sino la expansión de lo que podían generar. Entonces de esta forma también es donde empieza a ocurrir la clasificación de las razas. Pues es donde obviamente por obvias razones los conquistados tenían que ser dominados por los conquistadores. Y de esta forma, pues ellos tenían que monopolizarlos y toda su adquisición en recursos sería para ellos un poder económico, lo cual ocurriría en que se podrían convertir en países con un nivel un poco más alto a los demás. De esta forma atraerían mucha más atención para próximamente tener un respaldo. Este respaldo también puede ser a nivel de necesidad de que dependían ya de este país o respaldos económicos entre ellos mismos. El segundo hito que voy a hablar es del imperialismo y las civilizaciones. Esto ocurrió a finales de la Primera Guerra Mundial. Se llevó a cabo un pacto de equilibrio de poderes entre las potencias vencedoras, más o menos en 1919. Digamos que lo que más resaltaría en esta parte es que tratan es como de repartir las colonias por el mundo. Firman decretos, por decirlo así, constituciones, donde ellos lo que van a hacer es aportar al desarrollo, crear un equilibrio
y de esta forma que esto de alguna manera se volvieran dependientes, ya no simplemente tendrían que desarrollarse por ellos mismos. Pero pues realmente esto no sirvió, porque pues las leyes como ahora mismo en este momento siguen flaqueando. No basta con tener tratados o constituciones pues para burlarlas, simplemente hay que ser poderoso y pues lo único que da poder en estos momentos es el dinero y una posición. Entonces digamos que más bien se consagró como un camino limpio para pues obviamente empezar a explotar mucho más de una forma más discreta todos estos tipos de recursos naturales que tenían estas colonias o estos lugares que pues de alguna u otra manera eran clasificados como de bajo rango, de bajo nivel. En el hito 3 considero que es como un sacudón, es ya que se forja un pensamiento en el que se posiciona y digo yo que resalta un eco en todas estas potencias. Y es el discurso del presidente Truman el 20 de enero de 1949. En este básicamente inicia como la era del desarrollo. Prácticamente lo que se viene después de todo esto que venía comentando. Luego aparece pues por primera vez algo que se le llama el subdesarrollo, que viene siendo como una fase previa al desarrollo. Digamos que lo relaciono con procesos, es un proceso que inicia desde un punto y que al cabo de los años o el transcurso del tiempo o de lo que se le fundamente en ese momento, va a ocurrir como una evolución o algo que ocasione un impacto. Entonces en este digamos que lo que hacemos es que tiene sus bases sí para madurar, pero en este lo que más o menos relaciona es que todo esto va intervenido, todo va a ser intervenido. Y esta parte económica del Estado haría que aumente la producción, acumularía más el capital y el progreso seguiría tomando su curso solo. O sea, eso subiría solito. Digamos que fue como el horizonte como tal, un horizonte preciso para que la hegemonía de Estados Unidos pues desmantelara unos hábitos que se hacían en la antigüedad y de esta forma poder entrar y abrirse a nuevos mercados. Todo esto lo hizo con un respaldo y dándole respaldo incluyendo los aspectos políticos. Digamos que en este ya ocurrió una aceptación. Luego de este ya viene, por decirlo así, la definición y, por decirlo así, los lugares y los países que ya realmente eran potencias. Y lo que hacían era, sí, fundamentar un desarrollo hacia los demás, pero de esta forma lo que hacía era que, bueno, simplemente eran un aporte a los demás, pero no relacionaba con lo que venía siendo para ellos un beneficio. Simplemente la cadena se seguía repitiendo. Adquirían lo que ellos necesitaban y de esta forma, pues, ya que cada uno se independizara y tratara de desarrollarse por sí solo. Ahí es donde también vienen estos aspectos donde le dan consejos a los países de menos recursos, a los países que han sido explotados, un modelo en el que ellos pudieran desarrollarse, que más o menos constaba de 5 fases. Pero digamos que el punto inicial era de que ellos explotaban, pero asimismo educaban, formaban a estas personas, pero más sin embargo era un pensamiento de dependencia. Sigue siendo un sistema que toda la vida ha sido dependiente de una aceptación de lo que digan los países que tengan mejor rango. Y en cuanto a reflexión, considero que es muy importante tener en cuenta que solo tenemos una oportunidad y en este caso la vida es el pilar más importante. Con eso considero a que el poder puede llegar de muchas formas. Al inicio yo lo consideraba como tener dinero, pero realmente el punto inicial y el poder no es básicamente tenerlo. No hay que tenerle miedo al desarrollo, no hay que tenerle miedo a la visión de expandirse en el mundo, a nivel personal, a nivel de país. Pero sí es importante encontrar el fin y por qué hacerlo. No es necesario considerar a personas realmente multimillonarias o países multimillonarios si al otro lado la misma persona de carne y hueso es explotada, es maltratada y se le quitan todos sus derechos. Digamos que tenemos una costumbre de alabar a este tipo de personas que por alguna posición, algún idioma, alguna
fuerza que tengan ellos, tanto militar como política, seamos siempre nosotros los que nos arrodillemos. Y no somos nacionalistas, no nos preocupamos más por el bien de nosotros. En estos momentos enfatizo más el tema natural. Considero que precisamente como les decía, teníamos una sola vida, también es un solo planeta. Y ahorita los desastres que ocurren o todas estas cosas que realmente impresionan es simplemente un llamado de atención de que las cosas que tienen precio, todo el mundo las podemos tener, pero las cosas que tienen valor se están perdiendo. Y en este caso la naturaleza, los animales, todo este tipo de cosas que lo único que nos vuelven son seres que consumimos y simplemente desechamos. No estamos al pendiente de lo que realmente nos trajo, puede ser Dios o nos trajo la vida, y es que nosotros venimos a un propósito, pero el propósito principal no es hacerle daño al otro, sino intentar influir unos con otros, y asimismo se puede crear verdaderamente una potencia. Realmente en este país nosotros no somos lo que queremos simplemente porque no nos unimos y porque creemos y le damos mucha importancia a personas que realmente vienen de abajo como nosotros, pero que el poder daña. Y el poder no es de una sola persona, el poder es de todos los seres que convivimos en este país o en cualquier lugar del mundo. Y si el pueblo se une y todos realmente creamos una, por decirlo así, un panal en el que todos vamos para el mismo lado, podemos considerar que este país puede ser una potencia. Y no nos pueden decir un país tercermundista cuando realmente solo existe un mundo.